¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Nos horroriza la violencia y nos horroriza saber que un joven, un niño, 14, 15 años, ha podido cometer este acto atroz y execrable como atentar contra la vida de una persona que quería contribuir con su país aspirando a ser presidente. ¿Qué se sabe sobre el autor de este atentado y sobre las personas que lo han armado? Pues lo que se sabe es muy poco, porque cuando suceden este tipo de eventos que parecen magnicidios, realmente las investigaciones son lentas y muchas veces se desvían de una manera tal que a nada conducen. Este es un joven que dicen que tiene 15 años, que actuó con una sevicia que no es propia de un principiante, que se sabe que hacía parte de un programa nacional del cual el presidente de la República de Colombia se siente muy orgulloso, que se llama Jóvenes en Paz, y escoger una cantidad de jóvenes propensos a la delincuencia y pagarles una suma de dinero mensual, dizque para que no delincan. Ese es uno de esos programas sin ninguna conducción ni ninguna planeación que tiene el gobierno nacional, y este muchacho hace parte de ese programa. Así que las investigaciones son muy incipientes. El muchacho fue muy extrañamente, no tenía un medio de escape, escapó a pie, fue capturado, se le acercaron unas personas que empezaron a patearlo, y esas personas, cuando la policía les preguntó que quiénes eran, inmediatamente huyeron. Es decir, seguramente eran algunos de los que planearon el hecho y querían era liquidar al joven en el suelo. Eso es lo que se sabe. La verdad es que no es inexperto en materia delincuencial por la forma y la sevicia con que actuó, y nosotros tenemos mucha preocupación porque nuestra fiscalía no se ha caracterizado propiamente por ser muy eficiente a la hora de las investigaciones. ¿Es verdad que el autor de este atentado tiene a un padre mercenario en la guerra Ucrania-Rusia? La verdad, ese detalle no lo conozco. Lo que sé es que el padre no está en Colombia, está por fuera del país. No sé en qué ciudad, ni dónde esté, ni a qué se dedique. Sé que la mamá se murió estando él muy jovencito. Sé que no tiene ninguna vinculación familiar distinta a un tío o una tía o algo así, pero realmente desconozco detalles de esta persona. Lo que sí es que tenía un aspecto, y dicen que venía de las primeras líneas. Aquí se denomina primeras líneas a los grupos de jóvenes violentos que organizó el que hoy es presidente de la República con un aspirante a la presidencia por el pacto que se llama Gustavo Bolívar, y en ese momento, cuando eran senadores ambos, Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, pues organizaron lo que se llamó aquí el estallido social, que fue una cosa absolutamente demoledora, violenta, agresiva, irrespetuosa, con una policía a la defensiva y con unas ONG internacionales censurando a la policía por todo lo que hacían, denunciándola ante los organismos internacionales, y algunos con mucha razón dicen que eso no era una protesta social sino una toma guerrillera. La verdad es que este joven hacía parte de esas primeras líneas virulentas y violentas contra el país. ¿Cómo reacciona usted ante las declaraciones y el comunicado que ha hecho publicar el presidente Gustavo Petro frente al atentado? Mire, yo del gobierno Petro no espero sino que quien siembra odios, quien siembra tempestades, quien siembra discordia, pues no puede cosechar nada distinto a un país conmovido, un país turbulento, un país enrarecido. La verdad es que es un sembrador de odios, y yo no voy a señalarlo que por eso él sea el responsable, tampoco puedo tomarme yo esas libertades, pero lo que sí es que es un presidente
que en cada alocución a los que son de derecha los trata de nazis, los trata de esclavistas, los trata de asesinos, al Congreso de la República, cuando no le marcha a sus alocadas reformas, lo tilda de que está conformado por HP, que eso es una palabra sí, grosera sí, en Colombia, sí. no lo sé. Sí. En el Perú también, y trata de que exhibe banderas de libertad o muerte y amenaza permanentemente al Congreso y a las altas cortes igual, cuando no fallan como le conviene, como aprecia, como quiere, entonces también las descalifica. El artículo 188 de nuestra Constitución dice que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y parece que este presidente de nosotros nunca lo ha leído. Bueno, lamentamos mucho lo que nos dice sobre el contexto político, pero lamentamos mucho más que la violencia se haya naturalmente dirigido contra una persona que hacía política, que estaba justamente hablando, hemos visto el video, estaba dirigiéndose a sus compatriotas para convencerlos del partido que es el de él y es el de usted también, la Unión de Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias, señor Óscar Darío Pérez, y repetimos nuestra tristeza de saber que la violencia ha tomado un rol en la campaña electoral para las elecciones de marzo próximo en Colombia. Muchas gracias por sus palabras y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y déjenme decirle que Miguel Uribe es un senador joven, un hombre valeroso, inteligente, importante. Y esto que ha sucedido seguramente era para cerrarle el camino para que llegara a dirigir los destinos de Colombia. Lo lamentamos verdaderamente. De esa violencia insensata que no solamente está en Colombia, sino en toda América Latina. Lamentablemente tiene usted razón sobre ese punto. De todas maneras, esperamos que se recupere pronto y que nos informe sobre el estado de salud de su compañero víctima de este atentado de 3 balazos, 2 de ellos en la cabeza.